Hola, soy Luis Miguel Valle de agencia INT.com, el canal del comercio internacional. Y en este vídeo te voy a explicar de manera muy sencilla en qué consisten los aranceles en comercio internacional. Imagina que tienes o estás en una empresa que fabrica productos. El precio de estos productos se compone de lo que te cuesta hacerlo más un pequeño margen de beneficio. Pero un día, de repente, te encuentras un producto como el tuyo, importado, a un precio muchísimo más bajo. Y te preguntas, ¿cómo es posible que un importador que está en un país lejano pueda tener estos precios? Teniendo en cuenta que tiene que añadir el coste del transporte hasta mi país, que yo no lo tengo que añadir. Esto sucede porque el coste de la mano de obra es bastante inferior al que tienes en tu país, o bien porque el gobierno de ese país subvenciona la fabricación o la comercialización en otros países, o bien porque los costes de energía y suministros son mucho más baratos, o porque la empresa dispone de una tecnología que le permite fabricar mucho más rápido a menor coste. En cualquier caso, el problema lo tienes tú y las empresas que trabajan en tu sector en tu país. ¿Qué hacer? Lo primero que hacemos es quejarnos a nuestro gobierno. Consciente de este problema, el gobierno lo que hace es añadir unos impuestos a los productos como el tuyo que se importan de otros países. Así, sumando esos impuestos, el precio del producto será mayor y te permitirá a ti competir con esos productos importados. Esos impuestos que impone el gobierno de tu país a los productos importados se llaman aranceles. Pero no es todo tan fácil. Claro, al país al que tu gobierno le ha impuesto unos aranceles no se va a quedar quieto, actuará de manera recíproca y pondrá unos aranceles a productos que vengan exportados de tu país. Porque puede darse el caso de que otros sectores de tu país vendan sus productos en otros países diferentes al tuyo. Es decir, exporten y quieran vender sus productos en aquel país de donde vienen los productos que te hacen a ti la competencia. ¿Y qué hará tu gobierno entonces? En primer lugar, analizará qué sector tiene más importancia para el país, si aquel que tiene un problema con la exportación o bien aquel que tiene un problema con los productos importados. En segundo lugar, intentará acordar con el otro país una bajada de aranceles, sobre todo si el sector exportador es más importante que el tuyo. En ese caso, el gobierno tratará de bajar los aranceles del otro país, aunque a cambio deba bajar los aranceles que ha impuesto a productos como el tuyo. Este juego de intereses es aún más complejo cuando en lugar de negociar países, negocian bloques económicos como pueden ser la Unión Europea y Mercosur, porque en ese caso puede que los intereses de las empresas a las que defienda el bloque no se encuentran ni siquiera en tu país, y sin embargo las consecuencias de bajar los aranceles sí se noten en las empresas de tu país. Por tanto, antes de una negociación entre bloques, resulta imprescindible una negociación entre los miembros de ese bloque para determinar las prioridades en cuanto a los sectores, aunque a veces no se consigue o se consigue de manera poco satisfactoria. Confío que este vídeo te haya resultado de interés y espero verte en un nuevo vídeo. Gracias.